¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué aún estás aquí? ¿Por qué a pesar de todo, tu corazón sigue latiendo mientras tantos ya se han ido? Y si te dijera que esto no es solo suerte o casualidad, que hay un propósito divino detrás de cada respiro que tomas. Si has llegado a los 60 o más, hay algo que solo tú puedes hacer, y hoy descubrirás por qué estás vivo hasta ahora y lo que Dios aún tiene reservado para ti. La vida con sus altibajos es un gran desafío, y llega un momento en que muchos comienzan a preguntarse, ¿todavía hay algo más para mí? ¿Todavía Dios tiene un propósito para mi vida? ¿Has pasado por momentos de grandes pérdidas, desafíos e incluso desánimo, donde la impresión era que nada más valía la pena? ¿Te has encontrado sentado en silencio, escuchando solo el eco de los recuerdos del pasado e imaginando si el futuro aún guardaba algo significativo? Sé que al mirar atrás es fácil ver solo las fallas, las pérdidas y los dolores. Tal vez hayas perdido a seres queridos, visto a tus hijos crecer y alejarse, y el sonido de la casa vacía se ha convertido en la nueva normalidad. Tal vez, a lo largo de los años, hayas sentido que el tiempo pasó demasiado rápido y que tus mejores días ya quedaron atrás. Y en este escenario, ¿qué tiene Dios para ti ahora? ¿Acaso el tiempo de realizar cosas grandiosas ya pasó? Pero la verdad es que la vida no se resume a lo que sucedió o a lo que perdiste, sino a lo que aún está por venir. El propósito de Dios para tu vida no se agota con la edad o con los desafíos enfrentados. Al contrario, Él es un Dios de oportunidades, que usa incluso el silencio y las dificultades para prepararnos para algo mayor. Cuando el mundo dice que ya diste todo lo que podías, Dios dice que lo mejor está por venir. Tu tiempo no ha terminado. Cree, Él aún está escribiendo tu historia y tienes un papel fundamental en este gran plan. La vida tiene una forma única de hacernos creer que, con el paso de los años, nuestros mejores momentos quedan atrás. Muchos de nosotros, al alcanzar cierta edad, comenzamos a pensar que lo que está por venir es solo una repetición de lo que ya vivimos. La rutina parece arrastrarse, los días se vuelven largos y los desafíos parecen pesar cada vez más. A veces, el silencio que nos rodea parece asfixiarnos, haciéndonos sentir como si ya no tuviéramos un propósito o como si ya no tuviéramos nada más que ofrecer. Si te sientes así, te entiendo perfectamente. El peso de los años, las pérdidas y las frustraciones pueden hacernos preguntar, ¿acaso Dios aún tiene algo grandioso para mí? Y la respuesta, querido amigo, es un rotundo sí. Dios no te trajo hasta aquí para ser un espectador de la vida. Él tiene algo poderoso reservado para ti, algo que solo tú puedes cumplir. Recuerda a Moisés. Cuando estaba en el desierto, lejos de la gloria del palacio de Egipto, pensaba que su misión había terminado. Era un hombre de 80 años, un fugitivo, sin nada más que un rebaño de ovejas y un pasado lleno de errores. La voz de Dios parecía distante y Moisés, en medio del silencio del desierto, pensaba que su vida se había reducido a nada. ¿Cómo alguien que falló tan miserablemente podría ser el elegido para liderar a un pueblo? Y aquí entra lo increíble. Dios usó ese momento de silencio, ese lugar donde Moisés se sentía olvidado, para hablarle de manera poderosa. A través de una simple zarza ardiente, Dios lo llamó de vuelta a un propósito mucho mayor de lo que él podía imaginar. No fue en su juventud, cuando tenía todas las habilidades físicas, que Dios lo eligió. No fue en los años en que se sentía más fuerte o capaz. Fue exactamente en el momento en que se sentía más débil, más fallido, más desilusionado, que Dios reveló a Moisés que aún tenía una misión divina que cumplir. ¿Y sabes qué es aún más increíble? Cuando Dios lo llamó, Moisés tuvo miedo. No creía que sería capaz. Dijo, ¿quién soy yo para ir al faraón? Dudaba de sí mismo, de sus capacidades, y se sentía incapaz de cumplir la misión. Pero Dios no estaba preocupado por las debilidades de Moisés.
No estaba mirando las cicatrices de su historia o lo que había hecho mal. Dios estaba mirando al futuro de Moisés, lo que él sabía que aún podía hacer. Y esta es la clave para entender tu propósito. La vida de Moisés nos enseña que Dios muchas veces nos llama cuando estamos más vulnerables, más quebrados, más lejos de lo que imaginamos que es posible. Cuando pensamos que ya no tenemos nada que ofrecer, es justamente en ese momento cuando Dios nos prepara para hacer lo que parece imposible. Cuando Moisés pensó que ya todo había terminado, Dios le reveló que su misión apenas comenzaba. Y lo mismo sucede contigo. Ahora, piensa en Caleb, un hombre de 85 años, que también ya había visto morir a toda su generación en el desierto y que podría haberse retirado y pasar el resto de sus días descansando. Pero Caleb no hizo eso. Aún creía en las promesas de Dios y le pidió a Dios una montaña para conquistar. Una montaña ocupada por gigantes, un terreno desafiante. A los 85 años, Caleb no quería una vida tranquila, quería un desafío. Sabía que, mientras hubiera vida en su corazón, aún había algo grande por realizar. Lo que vemos aquí es la fuerza de un espíritu determinado. Caleb y Moisés nos muestran que Dios no mira la edad física, ni las limitaciones que el tiempo puede imponer. Él mira el corazón, la disposición para servir y la fe que, incluso en tiempos difíciles, se mantiene firme. Ambos creían que Dios aún tenía una misión para ellos, y no importa cuántos años hayan pasado, ni cuántos obstáculos hayan enfrentado, esa misión seguía en pie. ¿Te estás preguntando, entonces, qué tiene que ver todo esto contigo? Es simple. Mientras haya vida, mientras haya aliento en tus pulmones, tienes un propósito que cumplir. El mundo puede haber dicho que ya hiciste suficiente. El mundo puede haber dicho que ya no tienes fuerzas. Pero Dios, al contrario, está diciendo que apenas estás comenzando. El camino de Moisés y Caleb es una prueba de que, en la etapa más madura de la vida, es cuando el propósito divino se vuelve aún más poderoso. Esa montaña de Caleb no era solo un lugar físico para conquistar, simbolizaba la persistencia, la fe y el coraje de seguir creyendo que Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. ¿Y tú, qué harás con lo que Dios aún tiene para ti? Y ahora llegamos al punto culminante, el momento que definirá todo lo que has vivido, el motivo por el cual aún estás aquí. Debes estar preguntándote, ¿pero cuál es mi propósito? ¿Tengo algo grande aún por hacer? ¿Cómo puedo hacer la diferencia después de todo lo que ya he vivido? No estás solo en esta pregunta. Todos pasamos por momentos de duda. Momentos en los que miramos nuestras vidas y nos preguntamos, ¿acaso Dios aún puede usar a alguien como yo? Pero es precisamente en los momentos de mayor duda, en los tiempos de silencio y desánimo, que Dios hace surgir los mayores milagros y realizaciones. Volvamos a Moisés, quien nos enseñó tanto sobre este tiempo de transición, de silencio, de renovación. Después de 40 años de silencio en el desierto, se encontraba en un punto donde ya no creía que pudiera hacer la diferencia. Se veía como un hombre envejecido, marcado por fallas, errores del pasado y sobre todo por un gran trauma que había vivido en su juventud. Moisés huyó de Egipto, donde había sido príncipe, para vivir en exilio, y ahora se veía pastoreando ovejas en el desierto. ¿Quién lo recordaría de su gran misión? ¿Cómo alguien que falló en el pasado podría ser usado para liberar al pueblo de Dios? Fue en ese momento, exactamente en ese desierto de silencio, que Dios se le apareció de una manera milagrosa. Dios eligió ese momento, ese lugar de aparente fracaso, para revelar a Moisés el gran plan que tenía para su vida. Dios se manifestó en la zarza ardiente, una planta que ardía pero no se consumía. Y desde esa zarza, la voz de Dios clamó, «Moisés, Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, ahora ve, yo te envío». Imagina la escena. Moisés, un hombre de 80 años, exiliado, con una vida marcada por errores, dudas e inseguridades,
siendo llamado para liberar a toda una nación. Eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo alguien así podría ser capaz de algo tan grande? Pero el hecho es que Dios lo eligió no por su fuerza o su pasado, sino por su corazón. Dios estaba más interesado en la disposición de Moisés, en su humildad, en su confianza, que en sus debilidades humanas. Y eso es lo que Él ve en ti también. No le preocupa tu pasado, los errores cometidos, las fallas que has cargado durante años. Dios mira tu corazón y tu disposición para seguir su llamado. Moisés entonces dudó y es normal. Como podemos ver en su respuesta, ¿quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo para liberar a los hijos de Israel? Cuestionaba su propia capacidad. Y eso es algo muy humano. Todos nosotros, en algún momento de la vida, dudamos de nuestras habilidades, pensamos que estamos acabados o que ya hemos hecho suficiente. Moisés estaba en su momento de mayor vulnerabilidad, en pleno auge de su crisis de identidad. Pero fue exactamente ahí donde Dios lo llamó para realizar la misión más importante de su vida. No solo sería usado para liberar a un pueblo, sino que sería un líder, un profeta y un instrumento de la voluntad divina. Ahora, pensemos en Caleb, otro gran ejemplo de fe y perseverancia. Caleb, con 85 años, había pasado 45 años esperando la promesa de Dios. Había visto morir a muchos de sus amigos y familiares en el desierto, y por más difícil que fuera, nunca perdió la esperanza. Se mantuvo firme en la promesa de Dios, y a los 85 años, cuando muchos pensarían en la jubilación como el mejor camino, él dijo: «Quiero mi montaña». Le pidió a Dios la tierra prometida, no porque quisiera un lugar tranquilo para vivir, sino porque sabía que esa era su misión. La montaña que Caleb pidió estaba llena de gigantes, enemigos poderosos, un terreno desafiante. Pero Caleb no le tenía miedo a los obstáculos. Sabía que el Dios que lo había sostenido durante todo su viaje era el mismo que lo ayudaría a conquistar la tierra. La historia de Caleb nos enseña algo poderoso. El hecho de que haya pedido una montaña llena de gigantes a los 85 años nos demuestra que el propósito de Dios en nuestras vidas no tiene fecha de vencimiento. No importa si tienes 60, 70 u 80 años, lo que importa es tu fe y disposición para creer que, mientras haya vida, hay propósito. La montaña de Caleb no era solo un pedazo de tierra, era un símbolo de fe inquebrantable, de una vida que no se rinde, que no se conforma con lo que el mundo dice, sino que sigue confiando en las promesas de Dios. Y, al igual que Caleb, cuando enfrentes tus propias montañas, recuerda que Dios es quien te fortalece, quien te capacita para conquistar lo que Él ha prometido. Ahora, traigamos esta historia a tu vida. ¿Alguna vez te has sentido como Moisés, con el corazón pesado, pensando que tus mejores oportunidades ya pasaron? ¿Alguna vez te has sentido como Caleb, esperando que se cumpla la promesa de Dios, pero viendo que el tiempo pasa y no sucede nada? La verdad es que, mientras sigas respirando, hay algo grandioso preparado para ti. Tal vez estés viviendo un momento de silencio, de espera o incluso de desánimo. Pero es justamente en ese silencio que Dios te está preparando para algo mayor. Él no te ha abandonado, no te ha olvidado. Su historia contigo aún no ha terminado. Tal vez te sientas cansado, desmotivado o incluso creas que ya no tienes fuerzas para continuar. Pero quiero recordarte algo. La fuerza que necesitas viene de Dios, no de ti mismo. Es Él quien te da fuerzas para seguir adelante. Cuando Moisés miró sus manos, vio solo a un hombre sin fuerzas. Pero Dios miró hacia él y vio a un líder que liberaría a un pueblo. Cuando Caleb miró su edad, vio a un hombre cansado. Pero Dios vio a un guerrero listo para conquistar su montaña. Y cuando miras tu vida y ves fallos, errores y desafíos, Dios ve a un hijo o hija amada, listo para hacer grandes cosas, listo para conquistar lo imposible. ¿Has escuchado alguna vez la profecía de Joel? En Joel 2, verso 28, Dios dice: «Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el pueblo. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones». Esto significa que, mientras haya vida, hay propósito.
Dios no tiene un plan solo para los jóvenes, también tiene un plan para los mayores, para aquellos que ya han recorrido un largo camino y tienen una historia de fe para contar. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo creas que has perdido. Lo que importa es que Dios todavía tiene grandes cosas para realizar a través de ti. El apóstol Pablo, cuando estaba preso, escribió algunas de las cartas más impactantes de la historia cristiana. Estaba en prisión, con su cuerpo debilitado, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Escribió cartas que hasta hoy nos enseñan, nos inspiran y nos confortan. Pablo nos mostró que, incluso en las limitaciones, podemos ser poderosos instrumentos en las manos de Dios. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la juventud o en la vitalidad física, sino en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando creemos que ya no tenemos nada que ofrecer, Dios nos usa de maneras que no podemos imaginar. Y lo más importante, Dios te está preparando para dejar un legado. ¿Has pensado en esto? Aunque creas que no tienes mucho más que ofrecer, tu historia aún puede tocar vidas, puede influir en generaciones, puede inspirar a otros a seguir adelante. Tal vez tu legado no sea una gran hazaña pública, pero puede ser una palabra de sabiduría dada a un hijo, un nieto o un amigo. Tu ejemplo de fe puede ser la inspiración que otros necesitan para creer en Dios y en sus promesas. Tu propósito no ha terminado y el tiempo que tienes no es en vano. La historia de Moisés y Caleb nos enseña que, mientras haya vida, hay misión. No importa si tienes 60, 70, 80 años o más. Lo que importa es lo que Dios aún quiere hacer a través de ti. El viaje puede ser largo, la espera puede ser difícil, pero la recompensa es segura. Cuando te sientas débil, cuando te sientas incapaz, recuerda que Dios es quien te da la fuerza, quien te capacita para cumplir tu propósito. Te invito a no rendirte, a no conformarte con la idea de que tu misión ya terminó. Mira a Moisés y a Caleb y observa que ellos no se detuvieron. Ellos creyeron que Dios aún tenía grandes cosas para ellos. Y tú también debes creer que Dios aún tiene grandes cosas para ti. Cree, tu historia aún no ha terminado, apenas está comenzando. Por eso, levántate, como lo hizo Moisés, como lo hizo Caleb, y sigue adelante con la confianza de que Dios está contigo. Tu misión aún está por delante, y lo mejor está por venir. Ahora que has escuchado estas historias poderosas, es hora de reflexionar sobre lo que significan para tu vida. Moisés y Caleb, con todas sus dificultades y limitaciones, nos muestran una verdad profunda. Nunca es demasiado tarde para cumplir el propósito de Dios. La vida puede habernos enseñado a dudar, a pensar que lo mejor ya pasó, que el tiempo para realizar grandes hechos quedó atrás. Pero la verdad es que el plan de Dios para nosotros no tiene fecha de vencimiento. Él no nos abandona cuando envejecemos o cuando las fuerzas comienzan a disminuir. Al contrario, Él usa estas etapas para moldearnos, para prepararnos para algo aún mayor. Ahora te puedes estar preguntando, ¿y yo? ¿Qué tiene Dios aún para mí? La respuesta es simple. Mientras haya vida, hay propósito. El propósito de Dios no está ligado a tu edad, a tu energía o a la cantidad de tiempo que crees que has perdido. Lo que importa es tu disposición para obedecer, para creer y para seguir adelante, incluso cuando las dificultades parecen ser mayores que tus fuerzas. La obra de Dios en nuestras vidas es continua, y Él nunca deja una historia incompleta. Recuerda que Dios no mira nuestras debilidades humanas, sino la fe y la disposición para servir. Moisés, que se veía como un hombre fracasado y cansado, fue elegido para ser el líder de una nación. Caleb, que podría haberse jubilado, pidió una montaña desafiante a los 85 años, y Dios lo honró. Y tú, al igual que ellos, tienes un propósito que cumplir. No importa cuál sea tu edad, lo que haya sido tu pasado o cuántos obstáculos hayas enfrentado. Mientras respires, Dios aún tiene algo grandioso para hacer a través de ti. El viaje de Moisés y Caleb no terminó en la vejez. Al contrario, fue en esa etapa cuando Dios los usó de manera aún más poderosa. Tal vez estés en medio de una gran transición, donde el silencio y la espera parecen ser tu único escenario.
Pero es precisamente en ese silencio donde Dios está preparando algo grande para ti. Él aún está escribiendo tu historia, y cuando menos lo esperes, Él te sorprenderá. Ahora quiero invitarte a ver tu vida de una manera nueva. Tu historia no ha terminado. Dios aún tiene grandes planes para ti. Así que sigue caminando, sigue creyendo, porque lo mejor está por venir. No te entregues, no te rindas. Fuiste creado para algo grandioso y la obra de Dios en tu vida aún está en marcha. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que edifican y revelan la obra de Dios, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Juntos vamos a difundir la palabra que transforma vidas,